Floricanto.digital presenta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 9. El primer día, después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Este es el grito que en infinidad de iglesias, de parroquias, hoy se proclama, y se proclama con profunda alegría, porque así como Cristo ha muerto y ha resucitado, también nosotros tenemos que morir y resucitar. Alguien me podría decir: sí, Padre, al final de los tiempos. No, aquí y ahora. La alegría, el gozo de la resurrección de Jesucristo se tiene que manifestar en nuestra vida y lo tenemos que sentir en nuestro corazón. Ciertamente a lo mejor no es una alegría explosiva, y si así lo fuera, no te preocupes. Que alguno te dijera: ¿estás medio loquito? Sí, loquito del amor de Dios, loquito por el amor de Dios, de saber que tanto me ama, que ha muerto por mí, que ha resucitado para que yo también muera y resucite. También pues están estas aguas que son calmadas, pero cuánto fecundan y cuánto bien hacen a su alrededor. Y quizás tu alegría, pues efectivamente no se manifiesta tanto, pero tienes paz en tu corazón. Bendito Dios. Y además uno y otro muy eficaces en el deseo de compartir el Evangelio para gloria del Señor. Recuerda que el Señor respeta la personalidad de cada uno de nosotros, la individualidad, nuestra individualidad, y al mismo tiempo tiene una tarea y una misión diferente, de tal manera que cada uno, aquí sí, ciertamente a nuestra manera, tenemos que manifestar que Cristo ha resucitado. Por eso este grito de júbilo: Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Aquí una primera pregunta: ¿de qué manera tú estás experimentando la resurrección de Jesucristo? No vayas a pensar como que es así, toda mi vida de hoy a mañana cambió. No. Pero bueno, en algunos casos así se da, ¿Por qué le vamos a detener a Dios? ¿Por qué vamos a ponerle límites a Dios? Pero lo importante es de que cada uno de nosotros vivamos esta alegría de la resurrección de Jesús. Y metiéndonos en el texto que es la causa de esta nuestra alegría, bueno, hay incluso un pequeño intervalo. Es domingo, domingo de resurrección. Con mayor razón debemos acercarnos a comulgar del cuerpo y de la sangre del resucitado, para que la vida nueva que Él nos ha traído efectivamente esté muy activa en nuestra propia existencia. Sobre el relato que hemos escuchado, primero, ¿qué nos dice la ambientación que nos está señalando San Juan? El sepulcro vacío. Pero algo que resulta muy interesante es que los lienzos están en su lugar. Por un lado lo que sería la sábana, y por otro lado este otro lienzo, el sudario que se le pone al Señor Jesús. Están acomodados. Por lo mismo, entonces ahí no ha habido el robo de un cuerpo. Sí,
No es que alguien llegó y vamos a llevarnos el cuerpo, se llevan también los lienzos, ¿eh? El primer testigo, diríamos, de la resurrección, definitivamente el sepulcro vacío. El segundo, los lienzos. Pero nos quedamos ahí ante este que es el hecho, el evento, y ahora vamos a entrar en los personajes, porque cuando hay algo que nos emociona, que puede ser que nos alegra o que nos espanta, o que nos deja asombrados porque no logramos entender muy bien qué es lo que ha sucedido, bueno, pues aquí ocurre con María Magdalena y quienes entraron al sepulcro, se llenan de asombro, podríamos decir, se apanican y salen corriendo a buscar apoyo, ayuda, que alguien les ayude a encontrar el cuerpo del amado, el que ya no está. Y llegan con los apóstoles y ellos tenían su propio miedo, ¿eh? Y luego les dicen que han robado el cuerpo del Señor Jesús, o eso es lo que han pensado, pues también se apanican y nos encontramos a dos que van corriendo, Pedro y Juan, la edad adulta, diríamos, madura, y la juventud. Llegará primero el joven de manera natural, pero él, muy respetuoso, se espera, necesita como que ver la prudencia. Llegará Pedro, entra, siempre sabemos que era más impetuoso, más primario, Pedro un poquito más secundario. Yo lo diría calculador, en este caso lo vemos respetuoso, pero sí diríamos más analítico. Entrará Pedro y Pedro no sabe ni qué pensar, ¿eh? Pero entra Juan y cuando ve los lienzos, entonces comprende que el Señor ha resucitado. Bueno, pues yo diría que ante los acontecimientos de la vida diaria, aún los más difíciles, yo quisiera poner esta situación del terremoto. Yo quisiera poner lo que ocurre con algunas personas que se están quedando sin trabajo. Dependencias del gobierno o particulares en donde se quedan sin trabajo. La muerte de un ser querido, la enfermedad de un ser amado. Bueno, pues en medio de esas situaciones difíciles, Dios también está presente. Podemos recordar cómo en el mar embravecido el Señor Jesús dirá: ánimo, no tengan miedo, soy yo. Y entonces, pues, después del impacto de la emoción, dejamos que vaya entrando un poco más la razón, la fe. Y cuando descubrimos que el Señor está en medio de estas situaciones difíciles, debe entrar la paz en nuestro corazón. Y algo que resulta muy importante es de que para poder encontrar a Cristo es tan importante el otro, el que está a nuestro lado. Fíjense el ímpetu de Pedro, la sensatez, a pesar de su juventud, la capacidad de análisis de Juan. Y entonces, cuando se unen esa intrepidez y ese análisis, las emociones, la inteligencia, surge la fe. Y entienden que Cristo ha resucitado. Y entienden que hay algo nuevo que tienen que compartir con los demás. Y en los siguientes días tendremos la oportunidad de ver la dimensión misionera del acontecimiento. Pero hoy nosotros nos tenemos que quedar con este asombro. Créelo, créelo. A lo mejor no logras meterlo del todo en tu cerebro, ni logras meterlo en tu corazón. Déjalo ahí. En medio de los dos, procura unirlos. Y alégrate, Cristo ha resucitado. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado.